Vamos a dar inicio a las jornadas de nefrología que hemos organizado en conjunto con distintas divisiones desde el Ministerio de Salud y el Departamento de Salud Digital. En esta oportunidad vamos a contar con la presencia de dos expositores, Marcela Rivera y Francisco Martínez, y vamos a comenzar con la presentación de Marcela Rivera, quien es referente del Programa de Salud Cardiovascular de la DIVAP del Ministerio de Salud. Así que los dejamos con esta presentación para continuar luego con Francisco, y sus preguntas pueden hacerlas a través del chat durante toda la jornada para que se la podamos realizar en una especie de mesa redonda a ambos expositores. Muchas gracias. Hola, buenos días. Espero estén todos bien. Mi presentación es del Programa de Salud Cardiovascular y el impacto en la enfermedad renal crónica, que es a modo de introducción de lo que nos va a hablar Francisco, introduciéndonos en el tratamiento que tiene la enfermedad. A modo de resumen, nosotros en el año 2002 comenzamos con el programa de salud cardiovascular. En esos momentos solo incorporó a dos patologías, la enfermedad renal, o sea, la hipertensión y la diabetes. No estaba incluida la enfermedad renal en esos momentos. A lo largo de la historia se han ido haciendo modificaciones. Ya en el año 2009 se implementaron estrategias de riesgo, se incorporó los criterios de Framingham. En el año 2014 se hizo un enfoque de riesgo y se modificaron las guías clínicas que estaban a disposición de los clínicos. En el año 2016 ya se actualizó, se incorporaron recomendaciones de nivel mundial para el tratamiento de las enfermedades renales, de las enfermedades del programa cardiovascular, y se han ido incorporando a lo largo de estos años una serie de otras patologías que se sabe ya, hay amplios estudios que comprueban que tienen incidencia en la mortalidad de las patologías cardiovasculares. Es por esto que en el año 2017 se realizó una actualización de la enfermedad renal crónica, publicándose las guías de práctica clínica GES con prevención secundaria de la enfermedad renal crónica. Esta guía, que está disponible en Red Crónicas, nos muestra los factores de riesgo, los criterios de diagnóstico, el tratamiento, y nos hace un apoyo a nuestra práctica clínica para poder prevenir y mejorar la calidad de vida de nuestros usuarios. Las personas que trabajamos en la atención primaria, yo trabajé en la atención primaria durante hartos años, nos damos cuenta de que muchas veces las patologías del programa cardiovascular involucran una serie de complicaciones en nuestros pacientes. Las enfermedades del programa cardiovascular tienen un impacto en la vida de ellos en todas las esferas. Disminuye la esperanza de vida, hay estigmatización, tienen complicaciones con sus horas de tratamiento, por los lugares donde deben comer, el tipo de comida que nosotros tenemos disponible, y una serie de otros factores de riesgo y factores que complican el buen manejo de la enfermedad del programa de salud cardiovascular. La enfermedad renal crónica, además, tiene una complicación mayor, que en la etapa terminal requiere diálisis. Esto afecta completamente la espera de la familia, la espera personal. Muchas personas no pueden realizar trabajo remunerado, disminuye la calidad de vida, disminuye sus ingresos. Entonces, no solo afecta al individuo, sino que a todo su entorno. Es por eso que nosotros debemos, como parte integrante de este equipo de trabajo, debemos hacer todo lo que está en nuestros medios para poder prevenir y detectar a tiempo las enfermedades renales. Como les comento, esta guía muestra cuáles son los factores predisponentes de enfermedad renal crónica. Los principales factores predisponentes de la enfermedad renal crónica son la hipertensión y la diabetes. Yo les tengo acá una tabla que muestra nuestros números del año 2019. Esto fue obtenido del RENPE de diciembre del 2019, en que nosotros tenemos una población total bajo control de 2.400.000 personas, redondeando las cifras. 1.900.000 personas hipertensos y 916.000 personas diabéticas. Pero si nosotros estimamos que nuestra población de Chile es de 20 millones de personas y con las estimaciones de prevalencia que hay, nosotros deberíamos tener en total 2.400.000 personas diabéticas y 5 millones de personas hipertensas.
Sabemos que la atención pública de salud atiende al 80% de esta población. Por tanto, deberían nuestros números acercarse a los 4 millones de personas diagnosticadas de hipertensión y aproximadamente 1.920.000 personas de diabéticos. Por lo tanto, nuestros esfuerzos están apuntados a detectar y diagnosticar precozmente a estas personas para así prevenir y mejorar la calidad de vida de ellos. Vamos al debe en el diagnóstico y pesquisa de los factores predisponentes de enfermedad renal, que son la hipertensión y la diabetes. Estamos en un 50% de la cobertura efectiva aproximadamente de la población diabética, y lo mismo y un poco menos para nuestra población hipertensa. A realizar todas las estrategias posibles para poder aumentar esta cobertura. También debemos darles un tratamiento integral y utilizar de la mejor manera posible los recursos disponibles en la atención primaria. Muchas veces nos encontramos con pacientes que están recibiendo dosis altas de YECA, ARA2, metformina u otros tratamientos que no benefician su calidad de vida y que incluso pueden ocasionar en algunos momentos deterioro de la función renal. Entonces, si nosotros hacemos buen uso de los documentos disponibles, de los protocolos que están en la red, esta situación debería ir revirtiendo y aumentando la compensación de nuestros pacientes del programa de salud cardiovascular. Francisco en unos minutos más nos va a hablar de cómo ayudar a mejorar o de alguna manera prescribir de mejor manera posible para evitar interacciones que puedan ser nocivas para la salud de nuestros pacientes. Por lo tanto, mi llamado es a prevenir, realizar diagnóstico oportuno y mejorar al máximo el tratamiento que tienen nuestros pacientes para disminuir los impactos en la calidad de vida y mejorar su expectativa de vida. Nuestra misión, o por lo menos creo yo que nuestra misión debería ser darles la mejor calidad de vida a nuestros usuarios y mejorar su entorno, tanto individual como familiar. En la medida que nosotros hacemos eso, estamos proporcionándoles una salud digna y de calidad a todos nuestros usuarios. Muchas gracias. Muchas gracias, Marcela, por tu presentación. Ahora nos va a exponer Francisco Martínez. Francisco es químico farmacéutico, doctor en farmacia de la Universidad Tecnológica de Sydney, con líneas de investigación en la optimización de tratamientos farmacológicos en adultos mayores y en la implementación de servicios farmacéuticos en APS, y actualmente es el encargado de farmacia y farmacéutico clínico del Hospital Digital, quien nos hará la presentación Estrategias de manejo farmacológico de enfermedades cardiovasculares y las consideraciones en enfermedad renal clínica. Ok, muchas gracias, Valentina. Buenos días, un gusto poder estar con ustedes hablando acerca del programa de salud cardiovascular. Muchas gracias a Marcela para poder introducir el tema. Sabemos que no tenemos mucho tiempo y si habláramos de toda la farmacología, ¿cierto? Y farmacoterapia de estas patologías por completo, podríamos estar toda la mañana. Por lo tanto, voy a tratar de resumir y hablar específicamente de los puntos más relevantes. La bibliografía de toda la información la van a encontrar al final, por lo tanto, después vamos a conversar un poco con respecto a dónde sacar los datos. Bueno, vamos a partir con hipertensión arterial, vamos a revisar las principales líneas de tratamiento que hay y algunas consideraciones que hay que tener con algunos de estos medicamentos. Por supuesto que sabemos que la primera línea de tratamiento histórica que podemos utilizar contra la hipertensión arterial y las comorbilidades que están asociadas, ¿cierto? Son los inhibidores de la ECA y los antagonistas receptores de angiotensina 1, ¿cierto? O ARA2. Sabemos que esto es lo que hacen más que nada es corregir alteraciones del eje renina-angiotensina-aldosterona, que se encuentra generalmente alterado en las personas con hipertensión esencial o primaria. Estos fármacos en general, principalmente los IECA, ¿cierto? Bloquean la enzima convertidora de angiotensina, que sabemos que transforma la angiotensina 1 en angiotensina 2, que tiene 100 veces mayor potencia para activar y generar vasoconstricción, activación simpática, ¿cierto? Reabsorción renal a nivel del túbulo distal,
Por lo tanto, lo que hace es bloquear esta respuesta y generar una disminución de la presión arterial. Además, estos fármacos sabemos que aumentan la concentración de la otra enzima, que es la enzima convertidora en angiotensina 2, y la concentración de un péptido llamado angiotensina 1,7, que tienen relevancia con respecto a la infección COVID-19, que lo voy a comentar a continuación, porque sabemos que es un tema que todavía genera bastantes dudas. Estos fármacos, por tanto, lo que hacen es bloquear la acción de la aldosterona y además tienen como acción adicional generar venoconstricción, que es un problema, es un fenómeno bastante útil cuando se utilizan alternativas farmacológicas que generalmente producen vasodilatación generalizada. Sabemos que la presión arterial en general no depende de las venas, ¿cierto?, sino que depende de las arteriolas y las arterias. Por lo tanto, nos sirve que puedan generar este efecto venoconstrictor, principalmente porque disminuyen los efectos adversos como el edema de extremidades inferiores que producen fármacos como los bloqueadores de canales de calcio. También sabemos que producen beneficios adicionales en patologías como insuficiencia cardíaca, en enfermedad renal crónica justamente, y en infarto, debido principalmente a que bloquean la acción de la aldosterona y generan un freno, ¿cierto?, en esta hipertrofia cardíaca que se genera con estas patologías. Además de mejorar, en cierto sentido, la perfusión renal y mejorar la función renal en los pacientes que tengan algún problema como la enfermedad renal crónica. Pero sabemos que además, si disminuyen demasiado la presión de filtración a nivel renal, pueden generar en fondo apagado renal, un shutdown que se conoce, y esto genera que la función renal se puede desplomar. Por eso es muy importante, cuando estén los usuarios utilizando estos medicamentos, estar monitorizando constantemente la función renal. Con respecto a los IECA, ¿cierto? Sabemos que la enzima convertida en angiotensina además es una quinasa, por lo tanto, al bloquearla, aumentan los niveles de algunas quininas como las bradiquininas, los cuales producen algún fenómeno positivo de vasodilatación, pero además pueden producir irritación en el tejido bronquial y por eso generan este fenómeno de tos, que es más o menos común con fármacos como enalapril. ¿Cuáles son los más utilizados acá en Chile al menos? Porque tenemos solamente 2 o 3 alternativas disponibles. Enalapril, ¿cierto?, que es el que tenemos disponible en la atención primaria. Su dosificación va de 5, pongo ahí entre paréntesis porque los 5 miligramos generalmente se reservan para personas con patología renal que no son hipertensas, pero en personas ya hipertensas se utilizan dosis de 10 a 40 miligramos al día, dividido, ¿cierto?, en 2 tomas diarias porque no tiene la duración y potencia suficiente para durar durante las 24 horas. Este fármaco produce una incidencia entre 2 a 10% de tos seca, por lo tanto, esto es importante verlo con los usuarios porque puede generar que la gente deje usar estos medicamentos y tenemos problemas de adherencia terapéutica y las personas finalmente no alcanzan las metas terapéuticas. Otro fármaco alternativa es el lisinopril, ¿cierto? La dosis es muy similar, pero el margen va de 10 o 5 si es que la persona solamente tiene enfermedad renal, hasta los 80 miligramos una vez al día, y como vemos produce prácticamente la mitad de la incidencia de tos seca, por lo tanto es un fármaco bastante más seguro. Con respecto a los antagonistas receptor de angiotensina 2, sabemos que generan un bloqueo más generalizado del receptor AT1, porque a diferencia de los IECA que bloquean solamente a nivel más o menos pulmonar, el receptor AT1 también está disponible en varios de los tejidos a nivel del sistema, ¿cierto?, cardiovascular, por lo tanto el efecto es un poco más generalizado. En este tenemos más alternativas, el más conocido y el que tenemos en la atención primaria, ¿cierto?, es el losartán, que la dosificación va de 25 hasta 100 miligramos al día divididos en 2 tomas, porque tiene un efecto insuficiente para tomarlo por 24 horas una sola vez al día, ¿cierto? Hay algunos estudios que hablan que se puede utilizar en una vez, ¿cierto?, cada 24 horas, pero esto en realidad es un grupo muy selecto de pacientes y puede generar una hipotensión inicial muy potente. Por lo tanto, siempre se aconseja dividir esta dosis cada 12 horas y además no superar la dosis de 100 miligramos diarios, que tampoco es beneficioso. Valsartán, ¿cierto?, que vimos que desapareció por el problema de la ruta de síntesis que había generado, que había susto que generara cáncer, ¿cierto? Salió en retiro de la FDA, de la EMEA a nivel europeo, pero este fármaco ya volvió, ¿cierto?, con una diferente ruta de síntesis, por lo tanto ya no tiene concentraciones de estos compuestos nitrogenados que producían este riesgo de cáncer. Así que ahora podría volver a ser una alternativa bastante válida. La dosis va de 40 a 320 miligramos siempre una vez al día. Vamos ahí, por ejemplo, por supuesto, regresó sin cáncer, ¿cierto? La gente hay que explicarle que el riesgo era teórico, había muy pocos reportes reales de cáncer con este fármaco, pero además ahora la ruta de síntesis es totalmente distinta. Otro fármaco es irbesartán, ¿cierto? La dosis va de 150 a 300 miligramos una vez al día, y telmisartán, que es de 40 a 80 miligramos una vez al día, ¿cierto? Para uso terapéutico.
¿Qué pasa con estos fármacos en general y el COVID-19? Que son bastantes preguntas que generalmente hacen. Sabemos que inicialmente hubo una controversia, pero que esto ha ido perdiendo evidencia si es que ustedes han seguido este tema a nivel de la literatura. Y se sabe que uno de los mecanismos de COVID-19 es ingresar a través de la ECA2, ¿cierto?, en el tejido endotelial de las células pulmonares, donde se pensaba en el fondo inicialmente y todavía se cree que podría facilitar la infección. Porque, ¿qué pasa? Los IECA, los ARA2, aumentan la expresión de ECA2 en el tejido pulmonar y esta ECA2 permite o facilita el ingreso del coronavirus, ¿cierto?, al tejido y facilitaría en cierta forma la infección. ¿Cuál es el tema? Que al mismo tiempo empezaron a salir estudios que demostraron que estos fármacos en realidad tendrían un efecto protector en la mortalidad cardiovascular que genera COVID-19. Sabemos que uno de los principales efectos de mortalidad que genera es cardiovascular. Por lo tanto, pueden ver ahí hay varias fuentes que están relativamente actualizadas, donde ya se recomienda 100% no abandonar estos tratamientos porque si el usuario requiere finalmente una hospitalización, estos fármacos son indicador positivo, son un factor bastante positivo asociado con una mejor cuadro clínico, con menor mortalidad a nivel de hospitalización por COVID-19. Por lo tanto, insisto en que no debemos suspender ni evitar estos medicamentos de las personas, grupos de riesgo, ¿cierto? Principalmente si es que ya lo estaban utilizando. Otra ¿cierto? Son los bloqueadores de canales de calcio. Sabemos que estos fármacos son vasodilatadores indirectos porque en realidad lo que hacen es bloquear la vasoconstricción. Su efecto principal va más que nada por disminuir la resistencia vascular periférica y además se sabe que aumentan levemente el gasto cardíaco, al menos los dihidropiridínicos, ¿cierto? Que son los que se utilizan en hipertensión. Los no dihidropiridínicos como verapamil o diltiazem lo que hacen en realidad es disminuir el gasto cardíaco, por lo tanto su efecto terapéutico es distinto. Dentro de estos medicamentos sabemos que amlodipino actualmente es el gold estándar, ¿cierto? En todos los estudios clínicos donde se utiliza como comparador los bloqueadores de canales de calcio, se utiliza siempre amlodipino. Los fármacos nuevos como felodipino, nisoldipino, nicardipino no han demostrado una ventaja significativa por sobre amlodipino, por lo tanto sigue siendo un fármaco de elección. Tiene vida media larga, ¿cierto? Y además menores reacciones adversas a medicamentos, ¿cierto?, que los nifedipino y otras opciones terapéuticas, exceptuando el flushing o este enrojecimiento que puede tener la gente cuando lo ocupa, ¿cierto? Es una reacción adversa un poco molesta, pero es leve, y si uno le explica al usuario qué le puede ocurrir esta cosa, generalmente pasa en el transcurso del tiempo. La dosificación va de 2,5 hasta 10 miligramos, siempre una vez diaria, idealmente en la tarde-noche. Abajo les dejo una referencia por un metaanálisis que salió en 2019, donde un grupo asiático se dio el trabajo, ¿cierto?, de buscar un montón de estudios clínicos que demostraba que la presión 24 horas promedio, la presión nocturna, se controlaba mejor cuando amlodipino se utilizaba en la noche. Por lo tanto, se recomienda moverlo a este intervalo terapéutico. Otra ventaja es que además la reacción adversa principal, que es este edema de extremidades inferiores, se ve disminuida porque generalmente las personas, obviamente, si ocurre mientras están durmiendo, no les va a producir la misma molestia que si lo toman en la mañana. La otra alternativa terapéutica que nos va quedando, y en realidad se está usando cada vez menos, ¿cierto?, es el nifedipino de liberación prolongada. Sabemos que tiene 2 hasta 3 veces el riesgo de edema de extremidades inferiores, que además genera mucha más taquicardia, y además tiene efectos metabólicos que no tiene amlodipino. Por ejemplo, aumenta el colesterol LDL, los triglicéridos y la glicemia. Por lo tanto, en realidad este fármaco ya está en desuso a nivel internacional también. Las dosis van de 20 a 80 miligramos siempre en 2 tomas diarias. Además, como es un fármaco de liberación prolongada, nunca partir. O sea, todos los que hemos trabajado en atención primaria, ¿cierto?, especialmente a nivel farmacéutico, sabemos que siempre llegan indicaciones con medio nifedipino de 20 miligramos. Este fármaco no se puede partir. Generalmente, un indicio bien grande es que cuando a la gente le cuesta mucho partir un medicamento es porque no está hecho para ser partido. Nifedipino, cuando se libera de forma inmediata, que sucede en el fondo cuando yo lo parto, puede generar una hipertensión refleja muy difícil de revertir o incluso una hipotensión bastante complicada de tratar a nivel de la urgencia. Por lo tanto, no es conveniente nunca partir este medicamento. Después tenemos los diuréticos, ¿cierto? Yo me voy a centrar principalmente en los tiacídicos o los tipo tiacida, que en inglés, ¿cierto?, las guías clínicas se refieren como tiacid-like, que son muy distintos químicamente, pero el efecto farmacológico es muy similar. Sabemos que estos diuréticos en específico tienen el mejor efecto para la presión arterial, dentro de toda la familia de diuréticos.
a menos que tengamos una sobrecarga de volumen. O sea, si estamos hablando de una persona con enfermedad renal crónica, con edema importante, muchas veces esa hipertensión arterial se debe a esta sobrecarga de volumen que tienen. En ese caso, sí se recomienda utilizar diuréticos de LASA, ¿cierto? Como furosemida, porque, insisto, tienen un problema específico relacionado con la hipervolemia que presenta el usuario. Pero si ese no es el caso, incluso con enfermedad renal moderada, ¿cierto?, se deberían utilizar diuréticos tiacídicos o tipo tiacídicos para el control de la hipertensión arterial. Dentro de estos medicamentos, ¿cierto?, tenemos la hidroclorotiazida. Sabemos que es uno de los menos potentes y con mayores reacciones adversas que hay, lamentablemente es el que tenemos de atención primaria por ahora, ¿cierto? La dosificación va de 12,5 hasta 50 miligramos al día en adultos, pero en personas mayores va de 12,5 hasta 25 miligramos, porque ya se ha visto en distintos estudios clínicos que dosis mayores a 25 miligramos diarios de hidroclorotiazida en personas mayores no generan mayor efecto farmacológico y solamente aumentan las reacciones adversas. O sea, hay más hipocalemia, más calambre, ¿cierto?, más problemas metabólicos que generan estos medicamentos. Por lo tanto, nunca superar la dosis de 25 miligramos o media hidroclorotiazida al día. Después tenemos la clortalidona, ¿cierto?, que es un tipo tiacídico, que además tiene un efecto protector por 24 horas y eficacia superior. O sea, otra cosa que se ha hablado bastante es que la hidroclorotiazida no alcanza a hacer su efecto durante las 24 horas. Este fármaco no hay que darlo cada 12 horas para la hipertensión. O sea, no porque dure poco hay que darlo por dos intervalos terapéuticos diarios, porque eso va a generar nicturia en la persona. O sea, la persona se va a levantar en la noche sí o sí al baño y eso genera muchas molestias y lo más probable es que los deje de utilizar. Por lo tanto, otros fármacos como clortalidona, como indapamida, que también la pongo ahí, tienen un efecto protector por 24 horas, tomándola solamente en la mañana, por lo tanto tienen ventajas farmacológicas frente a la hidroclorotiazida. La dosis va de 6,25 hasta 50 miligramos en adultos, ¿cierto? Y de 6,25 hasta 25 miligramos nuevamente en personas mayores, donde se ha visto que hasta ahí llega el efecto positivo terapéutico. Indapamide, ¿cierto?, es el, entre comillas, mejor de todos de la familia, pero por supuesto su costo es mucho mayor y es un fármaco mucho más nuevo. Las dosis son menores porque es un fármaco mucho más potente, van de 1,25 hasta los 5 miligramos al día en adultos y de 1,25 hasta 2,5 miligramos al día en personas mayores. Lo pongo en asterisco y es un tema bastante relevante. No es recomendable dar diuréticos después de las 5 o 6 de la tarde, porque estos generan y van a generar nicturia, o sea, la persona se va a levantar en la noche para ir al baño. Principalmente en adultos mayores, pero en realidad en cualquier persona, ¿cierto?, genera bastante molestia y eso, en el fondo, va contra la adherencia terapéutica del tratamiento y, por supuesto, además, atenta contra la calidad de vida de la persona. Por lo tanto, se ha visto que, por ejemplo, si yo tengo que dar furosemida, sí o sí a un usuario, y el usuario toma a las 8 de la mañana y le toca al otro a las 8 de la tarde, yo puedo mover esa dosis de las 8 de la tarde hasta las 6, por ejemplo, para prevenir que esa persona tenga efecto farmacológico muy potente la noche y se tenga que levantar al baño. Eso no va a comprometer la ventaja y el efecto terapéutico del medicamento, pero sí va a mejorar la adherencia y la calidad de vida de la persona. Después tenemos, ¿cierto?, los antagonistas de aldosterona. Sabemos que actualmente son la cuarta línea de tratamiento en hipertensión. O sea, después de que tenemos IECA o ARA2, más un bloqueador de canales de calcio, más un diurético tiacídico, tipo tiacídico, ¿cierto? La cuarta línea de tratamiento indiscutida actualmente es la espironolactona en específico. Sabemos que en estos casos ya se habla de una hipertensión resistente, ¿cierto? Que son 3 fármacos a dosis máxima, donde uno de esos fármacos al menos es un diurético tiacídico o tipo tiacídico. Y ahí lo pongo subrayado. Además, hay adherencia terapéutica. Es muy común ver personas que tienen indicados 6, 7 medicamentos antihipertensivos, pero cuando uno como farmacéutico los entrevista y ve la adherencia, se da cuenta que esas personas usan 2 de esos fármacos. Entonces, es muy importante evaluar efectivamente la adherencia a ese paciente antes de seguir añadiéndole alternativas terapéuticas, porque en realidad eso va a ser una pérdida tanto del recurso de medicamentos como va a atentar contra la calidad de vida de la persona. En este caso, cuando comprobamos que hay adherencia terapéutica a estos 3 medicamentos, podemos añadir cierto espironolactona. Sabemos que es un fármaco que además tiene mucha utilidad en insuficiencia cardíaca, en enfermedad renal crónica y en proteinuria en general. Tiene un efecto bien positivo para disminuir la proteinuria. Pero si se fijan, las dosis utilizadas como cuarta línea de antihipertensivos son mucho menores que las dosis que se utilizan, por ejemplo, para insuficiencia cardíaca. Van desde 12,5 hasta 50 miligramos una vez al día en adultos, pero de 12,5 hasta 25 miligramos en personas mayores. ¿Qué precauciones hay que tener? Por supuesto, la hipercalemia. Sabemos que la espironolactona bloquea la eliminación de potasio, ¿cierto? Por mucho tiempo se les conoció como diuréticos ahorradores de potasio, pero en realidad su efecto diurético es muy pobre.
Por lo tanto, ahora en realidad se les conoce como antagonistas de aldosterona. Y además piensen que estos usuarios van a estar ya con un IECA o con un ARA2, que también produce acumulación de potasio, más la espironolactona, lo más probable es que presenten hipercalemia. Por lo tanto, es muy común que se presente esta reacción adversa y tenemos que estar monitorizando de forma constante los niveles de potasio. Es otra cosa que ocurre, es que generalmente los niveles de potasio de 6 a 8 semanas se estabilizan porque se vuelve a generar otro equilibrio, ¿cierto? Se busca la homeostasis renal. Por lo tanto, si la persona después de ese tiempo ya no presenta hipercalemia, es muy probable que mientras yo no le modifique las dosis de estos medicamentos o yo no modifique la dieta y la ingesta de potasio, no se afectan estos niveles. Como resumen, les dejo acá estos esquemas que están hechos con la información de la última guía clínica de hipertensión que se publicó en 2018, ¿cierto? Podemos ver que tiene distintas poblaciones ahí, están los menores de 55 años, ¿cierto? Donde se recomienda empezar sí o sí con un IECA o ARA2 más un bloqueador de canales de calcio. Podemos ver que ahora es recomendable utilizar 2 medicamentos de forma inicial, pero en dosis bajas. Vemos ahí que son dosis bastante pequeñas, ¿cierto? De estos medicamentos, porque pueden ver acá, ¿cierto? En el primer gráfico, que los medicamentos antihipertensivos tienen un comportamiento bastante similar, donde el efecto terapéutico no aumenta mucho si yo duplico la dosis, pero sí aumentan mucho las reacciones adversas. Por lo tanto, si yo uso dosis bajas, veo un efecto positivo, pero además disminuyo el efecto y la probabilidad de que ocurran reacciones adversas. Por lo tanto, muchas veces, antes de usar la dosis máxima de un solo medicamento, es mejor agregar una segunda alternativa, pero en una dosis más pequeña. Podemos ver también que en las personas, esto no es el caso, en las personas mayores de 80 años, ¿cierto? Donde, o en adultos mayores, ¿cierto? Situación de fragilidad, porque sabemos que estas personas no presentan beneficios cuando se agregan 2 medicamentos iniciales y hay que utilizar un medicamento en monoterapia. ¿Qué medicamento utilizo? En estos usuarios la única evidencia que hay es que yo uso cualquiera de estos medicamentos de estas familias, ¿cierto? Pero en la dosis mejor tolerada. O sea, si la persona tolera mejor amlodipino que losartán, esa es la alternativa terapéutica que voy a dar. No hay mucha evidencia con respecto al efecto renal, al efecto cardiovascular, después de este rango de edad. Por lo tanto, insisto que aquí lo muy importante tiene que ver con la calidad de vida, ¿cierto? Y con la tolerancia que existe a los medicamentos. Otras poblaciones que podríamos decir que son poblaciones especiales, ¿cierto? Son la población afrodescendiente, que es muy relevante pensando en la situación epidemiológica que existe actualmente, ¿cierto? Y demográfica en nuestros centros de salud. Las personas afrodescendientes, al igual que las personas mayores, ¿cierto? Que están acá los dos al lado, generalmente poseen, más que nada padecen de hipertensión sistólica aislada, ¿cierto? Que esta hipertensión que se caracteriza por niveles de presión sistólica mayores a 150, pero la presión diastólica muchas veces está normal o levemente elevada. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado cuando yo utilizo tratamiento farmacológico porque puedo disminuir la presión diastólica demasiado, ¿cierto? Entonces, en estos pacientes generalmente se recomienda utilizar bloqueadores de canales de calcio y diuréticos tiacídicos o tipo tiacídicos de primera línea, porque además tienen una pobre respuesta frente a IECA ARA2, porque su eje renina-angiotensina-aldosterona no está tan alterado como ocurre muchas veces en los pacientes de otra, ¿cierto? Demografía o de otra edad. Por lo tanto, generalmente se recomienda partir con estos medicamentos. Después, ¿cierto? Finalmente llegamos a la tríada, ¿cierto? Que hemos conversado, diuréticos tiacídicos, bloqueadores de canal de calcio y un IECA ARA2, ¿cierto? Y en caso que haya adherencia comprobada y tengamos la dosis máxima de estos medicamentos, podemos empezar a agregar espironolactona también de igual forma. A continuación, ¿cierto? Voy a hablar un poco de las terapias no tan recomendadas. Los beta bloqueadores sabemos que son fármacos, ¿cierto? Que bloquean, por supuesto, el receptor principalmente beta 1, que es el que está asociado a la vasoconstricción, pero resulta que tienen menores beneficios a los que se presentaron anteriormente. O sea, no tienen tanta cardioprotección, tanta nefroprotección como tienen los IECA ARA2, los bloqueadores de canales de calcio y los diuréticos tiacídicos tipo tiacídicos. Por lo tanto, no debiesen ser utilizados en hipertensión, excepto cuando yo tengo comorbilidades cardíacas. Por ejemplo, fibrilación auricular, algún otro tipo de arritmia que se trate con beta bloqueadores, insuficiencia cardíaca estable, ¿cierto? O posterior a un infarto agudo del miocardio, donde sabemos que, por ejemplo, carvedilol mejora la sobrevida en estos pacientes. Además, si tenemos una enfermedad renal crónica avanzada, donde ya no podemos utilizar, por supuesto, diuréticos tiacídicos, como lo vamos a ver después, ¿cierto? Y espironolactona, que no es recomendable, etcétera, ahí podemos también utilizar beta bloqueadores porque son seguros a nivel renal. Los más comunes y los más recomendables, ¿cierto? Tenemos carvedilol,
que va del 6,25 hasta 50 miligramos diarios, dividido siempre en 2 tomas, porque no tiene la potencia y la duración necesaria para durar 24, ¿cierto? Y sabemos que en adulto mayor lo ideal es partir con pocas dosis. Los adultos mayores además presentan generalmente más efectos adversos a beta bloqueadores, presentan más bradicardia, ¿cierto? Además generan más fatiga, incluso se han asociado con mayor incidencia de depresión en estos pacientes. Por lo tanto, no son tan recomendables en adulto mayor y si lo van a utilizar, iniciar siempre en dosis baja. Por ejemplo, 6,25, partirlo en 2, ¿cierto? 3,125 cada 12 horas y de ahí ir escalando la dosis para evitar que aparezcan estas reacciones adversas. Otros que son positivos, ¿cierto? Por ser neutros metabólicamente, nebivolol, 5 a 40 miligramos una vez al día, bisoprolol, 5 a 20 miligramos siempre también una vez al día. ¿Por qué dice que estos son neutros metabólicamente? Porque hay evidencia bastante robusta de que propanolol, atenolol, ¿cierto? Metoprolol generan alteración metabólica, aumentan los triglicéridos, aumentan el colesterol LDL, ¿cierto? Y también aumentan la glicemia. En cambio, estos tres ya hay evidencia en el fondo de que no generan esta alteración metabólica. Otros medicamentos, donde voy a ser incluso más breve, ¿cierto? Son los vasodilatadores más directos como metildopa, ¿cierto? Clonidina, doxazosina, que tienen perfil de efectos adversos poco ventajoso y el uso debe ser reservado solamente en casos muy severos, más que nada después de explorar adherencia. Insisto, si tenemos un usuario con sospecha de hipertensión resistente, ¿cierto? Ya tenemos 4 medicamentos y no logra controlar su hipertensión, antes de seguir añadiendo este tipo de medicamentos que son bastante complejos, explorar y asegurarse de que el usuario es adherente. O sea, no basta con preguntarle si usted se toma todos los medicamentos, sí, y yo hacer un check, ¿cierto? Eso no es suficiente, entonces hay que ver cómo los utiliza, si los utiliza adecuadamente. Muchas veces la gente no dice esta información porque piensa que los van a retar, porque piensan que no le van a seguir entregando medicamentos en el centro, ¿cierto? Entonces todo ese tipo de dudas hay que aclararlas y evitar seguir añadiendo estos medicamentos. Estos medicamentos tienen bastantes efectos adversos, son muy hipotensores y generan mucho riesgo de caída, principalmente en personas mayores. Por lo tanto, hay que usarlos con mucho cuidado y ya deberían ser utilizados con recomendación de especialistas. Con respecto a bloqueadores de canales de calcio no dihidropirídicos, ¿cierto? Como diltiazem y verapamilo, tienen un efecto adicional en proteinuria. Por lo tanto, si el usuario tiene una proteinuria muy severa, independiente de su función renal, se pueden utilizar como apoyo, ¿cierto?, a la primera línea en proteinuria, que siempre son IECA o ARA2. Así que en ese caso, si es que el usuario además es hipertenso, yo puedo tratar las dos patologías con estos medicamentos. Tengo que tener mucho cuidado, por supuesto, con la bradicardia, porque disminuyen el gasto cardíaco y pueden generar algunos problemas en personas como con insuficiencia cardíaca, ¿cierto?, que tengan una función cardíaca más baja. Y por último, hidralacina y isosorbide, que ya debiesen ser descritos como quinta, sexta línea de cierto tratamiento, son útiles en patologías como insuficiencia cardíaca o en enfermedad renal crónica avanzada, porque son seguros de utilizar cuando la función renal es muy baja y yo ya no puedo utilizar las otras alternativas terapéuticas. Toda esta información, ¿cierto?, con las recomendaciones de evidencia GRADE, la pueden encontrar en la guía de práctica clínica de hipertensión arterial del 2018, ¿cierto? Que ustedes saben que todas estas guías MinSal ahora se hacen con metodología GRADE, por lo tanto sus recomendaciones son bastante más serias en ese ámbito con respecto a la evidencia. ¿Qué pasa con enfermedad renal crónica? Sabemos que la meta de presión arterial en este caso es mucho menor, ¿cierto? Más estricta, ya bajamos a los 130 con 80 minutos de mercurio, ¿cierto? Pero también hay que tener cuidado porque muchos de estos medicamentos ya empiezan a ser más peligrosos según la disminución de la función renal. Por ejemplo, si ya pasamos una enfermedad renal crónica etapa 4, ¿cierto?, ya más avanzada, sabemos que los tiacídicos y los tipos tiacídicos ya son ineficaces. O sea, se sabe que en realidad el efecto que podemos producir en el túbulo distal es muy bajo. Por lo tanto, aquí sí o sí se recomienda utilizar furosemida cuando yo necesito un efecto diurético y para disminuir la presión arterial por esta vía. Además, se ha visto que la espironolactona no es recomendable porque el riesgo de hipercalemia ya es muy severo, es muy alto, por lo tanto tampoco se recomienda seguir utilizándolo, al menos que tengamos un paciente muy bien monitorizado con respecto a su función renal y a sus niveles de potasio. Y también, junto con los IECA o ARA2, hay que tener mucho cuidado porque estos fármacos, cuando la función renal está disminuida, pueden producir una disminución renal importante inicial que se ve como un aumento mayor a un 30% de la creatinina sérica. Si ustedes observan esto después de utilizar estos medicamentos en estos usuarios, lo más recomendable es suspenderlos o disminuir la dosis, ¿cierto?, a lo mínimo, porque se ha visto que estos fármacos, como comentaba, pueden disminuir demasiado la perfusión renal, por lo tanto, pueden finalmente producir efectos deleterios en el riñón. Así que mucho cuidado siempre a utilizar estos medicamentos cuando ya hablamos de una enfermedad renal crónica severa.
¿Qué medicamentos son un poco recomendables, cierto? Por supuesto, dependiendo de la tolerancia de la persona, de su respuesta. Podemos utilizar bloqueadores de canales de calcio, ¿cierto? Como el odipino o diltiazem si tenemos mucha proteinuria. Carvedilol, ¿cierto? Que también tiene bastante seguridad. Furosemida, como lo comentaba. Doxazocina, ya dejándolo, ¿cierto? Para casos más avanzados. Cuando ya tenemos enfermedad renal crónica etapa 4 o etapa 5 sin... ¿cierto? Hemodiálisis. Cuando ya tenemos hemodiálisis o peritoneodiálisis incluso, el tratamiento antihipertensivo se vuelve un poco más complejo porque volvemos a poder utilizar otras alternativas porque se filtran, ¿cierto? La diálisis, pero hay que dar dosis posteriores, por lo tanto yo les recomiendo buscar específicamente información con respecto a tratamiento, en ese caso, con respecto a sus usuarios. Ya pasando a diabetes mellitus tipo 2, ¿cierto? Vamos a revisar ahora las principales alternativas terapéuticas para esta patología. Por supuesto, tenemos que partir con metformina, ¿cierto? Que es la única biguanida que va quedando con respecto a la familia farmacológica. Sabemos, además, por mucho tiempo se dijo que no tenía un mecanismo de acción farmacológico claro, pero la realidad es que tiene múltiples mecanismos farmacológicos. Algunos de ellos son activar la enzima AMP quinasa, ¿cierto? Que es una enzima que se activa con la situación o simulación de actividad de ejercicio físico. Por lo tanto, lo que hace más que nada es aumentar la reabsorción de glucosa a nivel muscular, por lo tanto disminuimos la glicemia, ¿cierto? Además disminuye la respuesta a glucagón, que sabemos que es un péptido, entre comillas, contrario a la función de la insulina, ¿cierto? Por lo tanto, evitamos esta gluconeogénesis que se produce en el hígado por respuesta al glucagón, y además disminuye la liberación de ácidos grasos de los adipocitos. Por lo tanto, todos estos efectos lo que generan finalmente es que baje la glicemia, ¿cierto? General, por lo tanto, más que hipoglicémicos, son antihiperglicémicos. ¿Ya? Por eso es muy raro que la metformina produzca hipoglicemia en general. Y se habla de que es bastante segura. Además tiene un gran efecto farmacológico, disminuye de 1 a 2.2 unidades, ¿cierto? La hemoglobina glicosilada, que es bastante importante. Con respecto al peso, o disminuye o no, es neutral con respecto a su peso. Y además o disminuye o es neutral con respecto al riesgo cardiovascular, según la última evidencia que han aparecido en algunas revisiones. Se está haciendo un estudio bastante grande con apoyo y colaboración entre la FDA y la EMEA, que va a estar listo para el 2023, por lo tanto ya vamos a tener bastante más evidencia, pero por ahora se ha visto que la metformina tendría algún grado de protección cardiovascular por sí sola, lo cual es bastante positivo. Sabemos que en la primera línea indiscutida, un fármaco muy barato, bastante seguro, con buena tolerancia, ¿cierto? Excepto en enfermedad renal crónica avanzada, porque en enfermedad renal crónica 3B ya no se recomienda iniciar tratamiento con metformina, ¿cierto? Menor a 45 ml, y además se recomienda ajustar la dosis, después lo vamos a ver. Y en situaciones de hipoxemia, por ejemplo, insuficiencia cardíaca avanzada, inmediatamente después de un infarto, u otras condiciones que generen hipoxemia, tampoco son recomendables porque como sabemos que metformina aumenta las concentraciones de lactato, cualquier condición fisiológica que aumente de por sí el metabolismo anaeróbico puede producir mayor riesgo de acidosis láctica. Por lo tanto, no son recomendables en ese caso. Su dosis va de 850 miligramos, ¿cierto?, a 2550, que son 3, ¿cierto?, al día, de 1 a 3 tomas diarias, según lo recomendable. Generalmente se usa cada 8 horas, más que nada para mejorar la tolerancia gastrointestinal. Con respecto a la tolerancia gastrointestinal, sabemos que ahora tenemos esta alternativa de metformina a liberación prolongada, ¿cierto?, XR, LPR, etc. Sabemos que presenta de un 40 a un 80 menor incidencia de RAM, ¿cierto?, gastrointestinales, por lo tanto es bastante mejor tolerado. El problema es que ya no se puede utilizar en enfermedad renal crónica 3B. O sea, yo en este caso puedo utilizar metformina liberación inmediata o convencional, ¿cierto?, en dosis más baja, pero no puedo seguir utilizando la metformina XR porque se acumula demasiado en un riñón que ya les cuesta más filtrar. Además, las dosis son distintas. Yo puedo partir de 500 hasta 2000 miligramos metformina XR 1 o 2 veces al día. Cuando yo doy una dosis de hasta 1000, yo puedo dar la dosis una vez al día, pero si yo quiero utilizar la dosis máxima de 2000 miligramos, lo ideal es que utilice 1000 miligramos cada 12 horas, que es el régimen más óptimo, según los estudios clínicos, que mejor reducción y mejor tolerancia producen en estos pacientes. Este medicamento está incorporado en el FOFAR, pero a un grupo específico de pacientes, ¿cierto? Como un medicamento más costoso no se pudo hacer de forma masiva, pero siempre comprobando primero que el paciente es totalmente intolerante a la metformina convencional. ¿Cómo puedo mejorar yo un poco la tolerancia a la metformina convencional? Dándolo con la comida. O sea, si la persona está comiendo justo antes de que va a comer, se mejora la tolerancia debido a que la metformina en el fondo no se encuentra con un estómago vacío. Esto no afecta al mecanismo farmacológico, es igual de efectivo, ¿cierto? Pero sí mejora la tolerancia gastrointestinal.
Así que es muy importante explorar esto antes de indicar siempre la metformina de liberación prolongada. Después tenemos la sulfonilurea, ¿cierto? Que son fármacos que aumentan la liberación de insulina. Mucho tiempo se les conoció como secretagogos, ¿cierto? Porque aumentaba la secreción de insulina. También tienen un gran efecto farmacológico, disminuyen también de 1 a 2 unidades la hemoglobina glicosilada. El problema es que producen un aumento de peso, por lo tanto, por supuesto, esto siempre va a ser complejo en cualquier paciente. El aumento de peso no es tan alto, generalmente no es mayor a 3 kilogramos, ¿cierto? Entre 3 a 6 meses después de iniciar el tratamiento. Y además, por mucho tiempo se habló de que podían aumentar el riesgo cardiovascular. Sabemos que el receptor de sulfonilurea, que está en la célula pancreática, es de tipo SUR1, pero además se descubrió que existen receptores tipo SUR2 que están presentes en células cardíacas, ¿cierto? Y se descubrió, en el fondo, que este receptor SUR2 ayudaba a la célula a adaptarse a una situación de hipoxemia. Por ejemplo, si yo tengo un infarto, esta célula aumenta el metabolismo anaeróbico de la célula, o sea, este receptor aumenta el metabolismo anaeróbico de las células cardíacas y aumenta un poco la sobrevida de esta célula. Por lo tanto, si yo bloqueaba este receptor, yo empeoraba la respuesta a la hipoxemia a nivel cardíaco y eso se había visto que podría generar un aumento de mortalidad cardiovascular. Se han hecho bastantes metaanálisis, revisión al respecto y se ha visto que esto en realidad pasaba con las muy antiguas, como la tolbutamida, clorpropamida. Con glibenclamida no hay mucho veredicto, pero se ha visto que en realidad es muy poco probable que genere aumento de mortalidad. Y con gliclazida, que son los más modernos, y glimepirida, ya se han hecho estudios específicos que han demostrado que no aumenta el riesgo cardiovascular. Por lo tanto, siempre se va a preferir idealmente utilizar los más modernos, que son estos dos de abajo. ¿Cuál es el que tenemos nosotros actualmente? Glibenclamida, ¿cierto? Que la dosis va de 2,5 a 20 miligramos diarios. Pero no en personas mayores. Si ustedes habrán visto esto que yo puse acá, que era un documento que sacó la DIPRESE con respecto a las consideraciones del uso de glibenclamida, es un fármaco bastante peligroso en personas mayores. Por lo tanto, no debiese utilizarse porque tiene metabolitos activos muy prolongados y genera mucho riesgo de hipoglicemia en estas personas. Por lo tanto, idealmente solo en adultos. Además, como alternativa existe la gliclazida de liberación prolongada que está en Chile, ¿cierto? La dosis va de 30 hasta 120 miligramos una vez al día siempre, un fármaco bastante positivo, el problema por supuesto el costo. Y la glimepiride, que va de 1 a 8 miligramos diarios, 1 o 2 veces al día, muy similar el régimen al de glibenclamida, pero estos dos producen bastante menor hipoglicemia, bastante menor aumento de peso y son seguros a nivel cardiovascular. Nuestra siguiente línea de tratamiento disponible, ¿cierto? Son las insulinas, que insulinas principalmente NPH cristalina. Sabemos que están recomendadas cuando tenemos una glicosilada mayor al 9% o cuando ya tengo 2 medicamentos orales, ¿cierto? En dosis máximas o además tengo síntomas. O sea, si la persona diabética está con problemas renales importantes, está con demasiados síntomas que indican una hiperglicemia, debiese iniciar insulina. Además, como pongo acá, hay algunos estudios que han hablado en el fondo de utilizar tratamientos intensivos de insulina de forma inicial, los primeros 3 a 6 meses, hasta lograr una compensación, y después utilizar terapias orales como metformina, ¿cierto? Y las otras alternativas una vez que la persona ya esté más controlada. Esto se está estudiando, hay algunos pros, ¿cierto? Y contra, por supuesto que un fármaco subcutáneo siempre va a afectar mucho más la calidad de vida de una persona y tiene mucha menor adherencia a lo que podrá tener una alternativa oral, por lo tanto hay que tener muchas consideraciones antes de aplicarlo realmente. ¿Qué otro problema produce la insulina, cierto? Un aumento de peso importante, que puede ser de hasta 6 kilogramos durante los primeros 6 meses de tratamiento. Esto, por supuesto, tiene que ser revertido con dieta adecuada que tiene que ser. La insulina NPH inicial idealmente se da de 0,2 unidades hasta 0,4 unidades por kilogramo iniciales, hasta 0,8 unidades por kilogramo cuando ya el paciente está en mantención. Se podría utilizar 1 unidad por kilogramo en pacientes que ya sean obesos, pero en realidad hay que tener mucho cuidado porque depende muchísimo del sitio de inyección. Si muchas veces la persona se inyecta en el abdomen cuando tiene mucha obesidad abdominal, esa insulina generalmente queda retenida en el tejido, ¿cierto? Lipídico, por lo tanto no se libera realmente y la dosis que estoy dando se pierde, por lo tanto esas personas debiesen inyectarse en la pierna, en el brazo, ¿cierto? Donde la absorción va a ser más adecuada, antes de darle muchísimas unidades porque vemos que no está sirviendo. Idealmente debiese utilizarse 2 veces al día, sabemos que muchas veces parten con estas 10 unidades en la noche, más que nada para explorar la respuesta de la persona, pero ese no es recomendable como tratamiento permanente. Una persona debiese utilizar 2 administraciones de insulina NPH divididas adecuadamente. Se puede utilizar 3 veces, hay algunos estudios que se ha visto que se utilizan, pero ahí el riesgo de hipoglicemia es mucho mayor, por lo tanto hay que tener mucho cuidado con qué tipo de persona se le da.
Después la insulina cristalina, no pongo dosis porque la dosis es netamente por requerimiento individual, ¿cierto? Hay que ver qué come, cuánto come, ¿cierto? Hay que calcular según los carbohidratos que consume la persona en su dieta, hay que adaptarlo de forma frecuente según la persona va cambiando, sabemos que de repente la persona se asusta, cambia su dieta de forma muy brusca, por lo tanto hay que tener mucho cuidado de que padezca una hipoglicemia o empiece a hacer mucho ejercicio, ¿cierto? Porque pasa algo y se motiva, ¿cierto? O fallece un familiar de diabetes, que es lo que generalmente les llega esta motivación a los usuarios de golpe. Hay que estar muy atentos, ¿cierto? Para poder ir ajustando estas dosis de forma dinámica. Es muy importante también decirle a la gente que se inyecten solo si van a comer. Si no van a comer, si es que saben que no van a almorzar porque tuvieron un problema, cualquier cosa, no se inyecten insulina porque les va a dar sí o sí una hipoglicemia. Sabemos que la insulina no le importan los niveles actuales de glicemia corporal, simplemente lo baja más. Por lo tanto, no utilizarlo, ¿cierto? Si no van a comer. Y además, se ha visto que en personas mayores, yo puedo indicarle incluso durante la comida o después. O sea, no se compromete demasiado la efectividad terapéutica si es que la persona mayor se inyecta después y yo me aseguro 100% de que voy a disminuir el riesgo de hipoglicemia porque la persona va a haber comido. Por lo tanto, se prefiere generalmente inyectar después a personas mayores para justamente hacer más segura esta alternativa. Con respecto a insulina, también me gusta mencionar siempre que es muy importante educar, ¿cierto? La técnica de forma adecuada y en el sitio de administración. Muchas veces vemos cuando la persona de repente incluso se enojan porque uno le pregunta si es que nos puede mostrar cómo se inyecta la insulina y la técnica que utilizan no es la adecuada, no ven las unidades de forma adecuada, ¿cierto? No resuspende la insulina NPH, muchas veces sabemos que la insulina NPH es una suspensión, si uno la deja fija, se ve como todo cae al fondo, ¿cierto? Y esa unidad que yo estoy sacando, si es que saco solo sobrenadante, no es la adecuada, por lo tanto yo tengo que sacudir la insulina NPH antes de poder sacar las unidades para resuspender. Además, se puede dar consejos como calentar la insulina en la mano durante un rato, ¿cierto? Porque sabemos que el frío del líquido de insulina es uno de los principales responsables del dolor que siente la gente en el pinchazo. Por lo tanto, si yo lo dejo que caliente un poco la insulina, por supuesto que nunca la ponga a calentar en nada, ¿cierto? Solamente con el calor de la mano, por un rato, eso no compromete la efectividad de la insulina, pero sí mejora la adherencia. También, por favor, evitar asociar la insulina siempre con fracaso terapéutico o castigo. O sea, por mucho tiempo se acostumbró que la gente se le decía, mire, si usted no se toma los medicamentos va a tener que pincharse. Entonces, siempre se asoció la insulina con algo negativo. La gente piensa que cuando ya se tiene que pinchar es porque ya están las últimas, que le van a cortar las piernas, que va a quedar ciego, ¿cierto? Por lo tanto, es súper importante quitarle este estigma a la insulina y explicar en el fondo muchas veces que su cuerpo, sabemos que los diabéticos tipo 2 cuando ya llevan mucho tiempo o ya están muy severos, prácticamente no producen insulina o generan una insulina muy alterada, ¿cierto? Entonces su cuerpo justamente lo que necesita es insulina. Entonces hay que explicarle bastante bien con respecto a las ventajas que tiene este medicamento. Siempre verificar bien cómo lo está utilizando antes de ciegamente aumentar las dosis. O sea, si llega a consulta y no ha mejorado durante 6 meses la hemoglobina glicosilada, asegurarse nuevamente cómo se está pinchando, ¿cierto? ¿Cómo está la técnica? ¿Dónde la está guardando? Quizá dejó el frasco al sol, la insulina al sol, por supuesto que se va a inactivar y no va a servir de nada, ¿cierto? Por tanto, buscar ese tipo de motivos antes de llegar y aumentar la dosis. Y por supuesto, acá también lo pongo, ojo con todas las personas que no tengan redes de apoyo y que además no puedan distinguir las unidades de jeringa porque generalmente tienen problemas de visión. En estas personas se podría incluso trabajar en prellenados de jeringas que se pueden dar una vez a la semana, ¿cierto? Las jeringas listas para la semana completa. Siempre bien hecho a través de un proceso, ¿cierto? Con el farmacéutico, con las enfermeras, haciendo control de calidad de que las unidades sean las adecuadas, ¿cierto? Pero hay que tener súper claro que si yo le entrego un frasco y simplemente jeringas para que la persona se inyecte, sabiendo que la persona es un adulto mayor sin ninguna red de apoyo, o además que tiene una patología como glaucoma, que tiene problemas de visión, esa persona es probablemente condenarla a que llegue a la urgencia porque se inyecte de algún momento más las unidades de insulina. Así que, por favor, tener mucho ojo con este tipo de personas. Acá también un monito que generalmente hay que mostrarle siempre a la persona cuando se le hace la educación de insulina, qué le puede pasar cuando se inyecta demasiada insulina y qué es lo que tiene que hacer. Sabemos que no es necesario que vaya a la urgencia y le inyecten, ¿cierto?, un suero glucosado al 30 al tiro porque está con glicemia 60, porque simplemente puede comer en su casa algo dulce y la glicemia se va a compensar de forma normal.
Otros fármacos, ¿cierto? Tenemos los análogos de GLP-1. Sabemos que el GLP-1 es un péptido, ¿cierto? Que potencia la actividad de la insulina y que se libera por ingesta oral de comida. O sea, cuando yo como, ¿cierto? Aparte de liberar insulina, se libera GLP-1, lo que aumenta la respuesta del cuerpo general a la insulina y genera otros efectos farmacológicos, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Que el GLP-1 tiene una vida media cercana a los 2 minutos. Por lo tanto, ¿qué hicieron? Generaron análogos químicos, ¿cierto?, del GLP-1, pero que duraban mucho más tiempo, por lo tanto se mantiene un efecto prolongado. Podemos ver que tienen un efecto dependiendo de la dosis, que va de 0,5 hasta 1,5 disminución de glicosilada, por lo tanto se siguen considerando como de alta efectividad. Además, sí o sí producen una disminución de peso y disminución de riesgo cardiovascular. Se han hecho bastantes estudios clínicos, ¿cierto?, randomizados controlados, bastantes revisiones sistemáticas y metaanálisis que han demostrado que estos fármacos sí disminuyen el riesgo cardiovascular y además disminuyen el peso. De hecho, la liraglutide está dentro de las indicaciones farmacológicas, por ejemplo, de la Sociedad Americana de Obesidad, para tratar de disminuir peso en este tipo de pacientes. Liraglutide, ¿cierto? Son 0,6 miligramos dosis inicial, más que nada para mejorar la adherencia. Yo tengo que aumentarlo sí o sí, una semana después a 1,2. Y la dosis máxima es 1,8 miligramos diarios. Y este fármaco son subcutáneos, o sea, incluso hay algunas presentaciones que van asociadas a insulina para pincharse en el mismo, pero por supuesto que son mucho más costosas. También existe la dulaglutide, que va de 0,75 hasta 1,5 miligramos, ¿cierto? Una vez a la semana. Podemos ver que en vez de pincharse al día, es un solo pinchazo semanal. Subcutáneo también, pero por supuesto el costo es mucho más alto. Después tenemos los inhibidores de DP4, ¿cierto? Que bloquean la enzima que rompe, ¿cierto?, el GLP-1, y además otro péptido que es el GIP, que también genera un efecto bastante positivo a nivel de la glicemia, pero su efecto es mucho más modesto. Tiene una disminución de entre 0,5 hasta 0,8 la hemoglobina glicosilada, por lo tanto ya tiene menor potencia. Otra ventaja, pero tampoco pierden beneficio, no tienen efecto en el peso, son neutros, ¿cierto? Ni sube ni baja de peso, y tampoco tienen efecto en el riesgo cardiovascular, que también se ha demostrado en los últimos estudios clínicos. Por lo tanto, yo puedo darle de forma segura sin que afecte este riesgo cardiovascular. Tenemos vildagliptina, ¿cierto?, que se usa 50 miligramos cada 12 horas. Yo disminuyo a 50 miligramos diarios si es que doy sulfonilureas, porque se ha visto que esta dosis, junto a una sulfonilurea, puede producir hipoglicemia. Por lo tanto, ahí yo bajo la dosis a la mitad. Otro es linagliptina, que tiene la ventaja de que es totalmente seguro en una enfermedad renal y ni siquiera necesita ajuste de dosis. La dosis va de 2,5 a 5 miligramos una vez al día. Y sitagliptina, ¿cierto?, de 50 a 100 miligramos también una vez al día. También sabemos que existe la alogliptina, ¿cierto?, la saxagliptina, pero estos son generalmente los tres más utilizados. Por último, para diabetes, ¿cierto?, tenemos los inhibidores de SGLT2, ¿cierto?, que es un intercambiador de sodio-glucosa a nivel renal. Lo que hacen principalmente es aumentar la excreción urinaria de glucosa. Sabemos que la diabetes se llama diabetes mellitus, o existe, ¿cierto?, el mito de que mellitus viene de miel. Sabemos porque la orina de estos pacientes tiene una característica dulce por la eliminación masiva de glucosa que se produce cuando hay una hiperglicemia severa. Entonces, estos fármacos aumentan aún más la excreción urinaria y bajan la glicemia de forma bastante positiva. Sin embargo, su efecto es modesto, también tiene una disminución de 0,5 a 0,7 en la glicosilada, por lo tanto, es raro que se utilicen como monoterapia. Estos ya son fármacos que se van agregando al tratamiento, a la metformina, ¿cierto?, a la metformina más sulfonilurea, para seguir con el control de estos usuarios. Otro efecto positivo que tienen, disminuyen el peso y disminuyen el riesgo cardiovascular de forma muy similar a los GLP-1. Aquí tenemos la empaglifosina, ¿cierto?, que va de 10 a 25 miligramos una vez al día, canaglifosina de 100 a 300 miligramos una vez al día y dapaglifosina de 5 a 10 miligramos una vez al día. O sea, tienen ventaja que son una sola dosis diaria. Son bastante costosos, lamentablemente, son fármacos muy nuevos, por lo tanto yo creo que vamos a tener que esperar unos años para que aparezcan, ¿cierto?, se acabe la licencia y podamos ver fármacos análogos más económicos. Con respecto a uso de medicamentos de diabetes en enfermedad renal crónica, acá les dejo las recomendaciones generales. Si es que yo tengo una función renal crónica ya etapa 3A, ¿cierto?, de 60 a 45 milímetros por minuto, hay que disminuir la dosis de glibenclamida a 10 miligramos diarios, o sea, bajar a la mitad, canaglifosina máximo 100 miligramos diarios y dapaglifosina máximo a 5 miligramos diarios. Además, como les indicaba, idealmente no utilizar metformina XR en estos casos. Cuando ya bajo a etapa 3B, ¿cierto?, tengo que suspender la glibenclamida, o sea, aquí ya se vuelve muy peligrosa con respecto a su eliminación, disminuir la dosis de metformina a máximo 2 diarios, metformina de liberación inmediata, y suspender la metformina XR si ya se estaba utilizando. También disminuir la glimepirida a 1 miligramo diario, sitagliptina, empaglifosina, canaglifosina y dapaglifosina. Podemos ver que todos estos, los SGLT2 en general,
no son muy seguros a nivel renal, por lo tanto tengo que ir disminuyéndolos. Y ya cuando entramos en una enfermedad renal etapa 4, ¿cierto? Tengo que sí o sí suspender la metformina, suspender la clinepirida y suspender todos los inhibidores de SGLT2, ¿ya? Porque se ha visto que pueden generar más complicaciones renales si se utilizan en estos pacientes más severos. Además, si se fijan, yo puedo seguir utilizando los DPP4, ¿cierto? Hay que disminuir simplemente la dosis de vildagliptina a la mitad, a 50, ¿cierto? Y la de sitagliptina a 25 miligramos al día. Como les comentaba, linagliptina no requiere ajuste renal y gliclazida de liberación prolongada tampoco requiere ajuste renal, por lo tanto se pueden utilizar sin problema en estos pacientes. Por último, ¿cierto? ¿Qué otros medicamentos, principalmente pensando en el arsenal de atención primaria, requieren ajuste de dosificación? Porque si habláramos de todos, podríamos estar acá 2 horas hablando netamente de ajuste de medicamentos. Si tengo ya una enfermedad renal etapa 3A, yo tengo que disminuir dosis de medicamentos como fenofibrato, genfibrosilo, ¿cierto? Genfibrosilo máximo 1200 miligramos diarios, ya no 1800 como es dosis normal. Levetiracetam, ¿cierto? Antiepiléptico bastante importante, ya disminuir la dosis a 750 miligramos cada 12 horas de forma máxima, o sea, 1500 miligramos diarios máximo, porque se empieza a acumular. Pregabalina, 300 miligramos diarios, no utilizar más dosis de esa. Topiramato a 200 y venlafaxina 175 en el fondo miligramos diarios, no superar estas dosis. Si ya paso a una enfermedad renal crónica etapa 3B, no utilizar AINES, los AINES están totalmente contraindicados acá. ¿Qué tenemos para el control del dolor, cierto? Paracetamol, lo sabemos, ¿cierto? Y disminuir la dosis pregabalina ya a 150 miligramos diarios. Y si ya llegamos a una enfermedad renal crónica etapa 4, tramadol, por ejemplo, fármaco muy utilizado en artrosis, ya hay que darlo idealmente cada 12 horas, no cada 8, porque se vuelve más lenta su eliminación, y máximo 200 miligramos al día, porque si yo le doy dosis más alta o en intervalos más cortos, lo más probable es que esa persona empiece con muchos efectos adversos asociados al uso de tramadol. Sabemos que es un fármaco bastante complicado con respecto a su compromiso en el sistema nervioso central, riesgo de caídas, mareos, ¿cierto? Y otras complicaciones. Además, les dejo acá también otra evidencia del 2020. Hay bastante cuidado con respecto al paracetamol y la insuficiencia renal aguda que se ha observado con su uso. Por lo tanto, idealmente utilizarlo cada 12 horas y no cada 8, y máximo 2 gramos al día. Se ha visto que se pueden utilizar dosis un poco mayores, pero no es muy recomendable superar esta dosis en este tipo de pacientes. Aquí pueden ver la referencia si la quieren ver con más detalle. Suspender medicamentos como duloxetina y genfibrosilo, que ya no se eliminan mucho por riñón, por lo tanto se acumulan en este tipo de pacientes. Y acá podemos ver que algunos antibióticos como amoxicilina con ácido clavulánico tienen que disminuir su dosis a la mitad, claritromicina, ciprofloxacino, en vez de darlo cada 12, tengo que darlo cada 24, y pongo acá 3 puntos suspensivos porque es mucha la evidencia y son muchos medicamentos los que tienen que ser ajustados. Por lo tanto, más que nada el mensaje es que siempre que tengan personas con enfermedad renal crónica, ¿cierto? Aparte de hacer exámenes máximo cada 6 meses, ¿cierto? Para ir viendo cómo evoluciona su enfermedad, cada vez que yo tenga un control con ellos, ver qué medicamentos están utilizando y ver si necesitan o no necesitan ajuste renal. Ahora, ¿qué ecuación tengo que utilizar yo para hacer ajuste renal? Que esta otra típica pregunta que sale siempre. Sabemos que ahora existe la validación de esta espectrometría de masas que se está haciendo con respecto a la concentración de creatinina, por lo tanto ahora han cambiado un poco las ecuaciones. Consejos generales, sabemos que MDRD tiene mucha evidencia para uso en adultos jóvenes, ¿cierto? Y si ya tenemos personas mayores, idealmente utilizar ecuaciones como CKD-EPI o Cockcroft-Gault, ¿cierto? Que sabemos que es nuestra típica ecuación de aclaramiento de creatinina, que se las dejo acá, ¿cierto? La típica ecuación grande que hacíamos en la universidad, pero que a pesar de ser tan antigua, es muy útil porque todos los estudios clínicos más antiguos, probablemente los últimos 5 años recién se está modificando, siempre utilizaron Cockcroft-Gault para función renal. Por lo tanto, cuando un medicamento dice disminuir dosis a la mitad, eso se refiere a la función renal calculada con Cockcroft-Gault. Por lo tanto, se recomienda seguir utilizándolo. ¿Qué cuidados hay que tener? Personas enflaquecidas, ¿cierto? Que ya llevan mucho tiempo hospitalizados o que tengan esta condición con IMC menor a 18,5, tengo que utilizar el peso real. O sea, si pesa 40 kilos, utilizo esos 40 kilos. Pero si tengo personas obesas con IMC mayor a 30, ¿cierto? Tengo que usar el peso ajustado. Y el peso ajustado se calcula calculando el peso ideal y posteriormente calculando el peso ajustado. Hay bastantes calculadoras online que se pueden instalar en el celular, ¿cierto? Buscar en la página para calcular automáticamente el peso ideal y peso ajustado, porque es bastante difícil aprenderse estas fórmulas de memoria y estar aplicándolas siempre. Lo mismo la ecuación de Cockcroft y las otras. Hay ecuaciones gratuitas como la de Medscape que tienen todas estas calculadoras incorporadas para el celular. ¿Qué fuentes bibliográficas yo utilicé para toda esta información, ¿cierto? Y les recomiendo revisar siempre.
Dentro de las gratuitas tenemos guías clínicas, por supuesto las MinSal que tenemos ahora relativamente actualizadas con evidencia GRADE, ¿cierto? También tenemos la de la ADA, que es la Sociedad Americana de Diabetes, ¿cierto? Que ya salió la 2020, generalmente en septiembre, octubre, ya sale de la del año siguiente. Tenemos la guía clínica de hipertensión del 2017 estadounidense, la de europea del 2018, y en mayo, hace un mes más o menos, se publicó la de la Sociedad Internacional de Hipertensión, que reúne más que nada la evidencia y trata de aunar criterio entre estas dos guías, ¿cierto? Aquí les dejo esta es la terapia farmacológica recomendada en esta guía del 2020 con respecto al uso. Es muy parecido y en realidad lo que ya hemos hablado con respecto al manejo de la guía de hipertensión acá en el Ministerio. Otra fuente bibliográfica gratuita es Medscape. Sabemos que tiene una aplicación de celular que se puede instalar gratis, ¿cierto? Y para Android y para iOS, ¿cierto? Por lo tanto, es bastante conveniente. Y la página drugs.com, que es la página oficial de la FDA, pueden ver las dosificaciones recomendadas, ¿cierto? Que ajuste para enfermedad renal y según la patología puede utilizar en distintas poblaciones. Por lo tanto, es bastante recomendable. ¿Qué bases de pago son bastante positivas para el ajuste de medicamentos? Siempre tenemos UpToDate, ¿cierto? Que además tiene Lexicom con respecto a interacciones farmacológicas. Y Micromedex, que es una base de datos mucho más matemática y siempre van a encontrar mucho más números y ajustes numéricos, ¿cierto? De dosis en esta base y es bastante positiva. Generalmente los farmacéuticos clínicos la usan bastante a nivel hospitalario para ajustar tratamientos cuando el paciente presenta enfermedad renal. Y por supuesto, mensaje final, si tienen cualquier duda, pregúntele al químico farmacéutico. Si usted trabaja en un consultorio, vaya a molestarlo. Si no se acuerda porque lleva 5 años encargado del almacenamiento de medicamentos, haga lo que estudie y se recuerde, porque nuestra labor sanitaria, ¿cierto?, es ayudar tanto a la población como a los profesionales de la salud cuando existan dudas con respecto a medicamentos. Así que moléstelo bastante nomás hasta que se haga costumbre, ¿cierto? Y justamente para eso estamos. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Francisco, por tu presentación. Hay un par de preguntas que salieron en el chat, así que vamos a pasar ahora a la etapa de las preguntas. Quisiéramos saber si es que hay algún comentario sobre los betabloqueadores. Por ejemplo, se recomienda que se utilice medio comprimido de 25 miligramos antes que un comprimido de 12,5 miligramos de carvedilol. ¿Eso está correcto o cómo se justifica eso, Francisco? Ok, ya. Generalmente no es recomendable dividir medicamentos nunca en más de 2. O sea, la costumbre de dividir medicamentos en 2 está bien justificada y siempre va a estar soportada si es que el paciente utiliza el comprimido completo al día. O sea, si yo necesito darle medio cada 12 horas, la persona en el fondo igual se va a tomar el comprimido completo, por lo tanto no hay problema en que lo parta, ¿ya? Otros medicamentos donde la dosis es muy pequeña, por ejemplo, estamos hablando de levotiroxina, hablamos de anticonceptivos orales, ciertos medicamentos que tienen dosis en microgramos, mucho más complejo partirlos porque yo no me aseguro en qué mitad quedó más concentrado el medicamento que en otro. O sea, sabemos que estadísticamente cuando yo mezclo un comprimido y lo preparo, es muy probable que no quede distribuido de forma homogénea el principio activo en todo el comprimido. Entonces, por un lado, siempre va a ser más recomendable utilizar medicamento entero, pero cuando yo tengo medicamentos de dosis tan altas como carvedilol, que se usan 12,5 miligramos, 25 miligramos, 6,25 miligramos, hasta 50, ¿cierto? Yo generalmente puedo partirlo porque la dosis, insisto, es alta. Entonces el riesgo de que la dosis quede muy baja en comparación es bajo. Ahora, nunca en 4, siempre idealmente partirlo máximo en 2, ¿ya? Idealmente el comprimido cuando viene ranurado indica que sí es recomendable poder partirlo en 2. Generalmente lo que se recomienda en los arsenales terapéuticos es contar con el de 6,25 y el de 25. Porque si yo tengo el de 6,25, puedo partirlo y dar la dosis de 3,125, ¿cierto? Y si yo tengo el de 25, puedo partirlo y dar la dosis de 12,5. Porque no es, podríamos decir, farmacoeconómicamente recomendable tener todas las alternativas terapéuticas. O sea, voy a gastar mucho recurso y lo más probable es que muy poco paciente utilice uno y el otro y eso va a generar muchos problemas. Además que si yo tengo en la farmacia 4 dosis de carvedilol distintas, lo más probable es que me equivoque algún cierto de nuestros técnicos o nosotros mismos nos podemos equivocar, dispensar la dosis que no corresponde y el paciente tener otra dosis adicional. Vale, no te escucho. Perdón. También preguntan que al cuánto tiempo de insulina solo en dosis nocturna es recomendable ajustar a 2 dosis al día.
Ya, con respecto a eso, ahí hay dos dilemas que podemos tener. El primero es que vamos a tener que pasar de un pinchazo a dos. Por lo tanto, hay que hablarlo muy bien con la persona, ¿cierto? Muchas veces la respuesta de la persona frente a la insulina depende muy bien de cómo yo le planteé la necesidad de insulina y de que qué tan, en el fondo, educado esté el paciente con respecto a la utilidad que va a tener. Por lo tanto, del punto de vista farmacológico, siempre va a ser más útil dividir la dosis adecuadamente en dos. ¿Por qué? Porque la ingesta alimentaria, en el fondo, ocurre de forma dividida. Se me olvidó mencionarlo, pero lo aprovecho de mencionar al tiro. Este error típico que se comete de seguir la guía norteamericana, de poner 2/3 o 1/3 en la dosis, eso ocurre porque los norteamericanos tienen mucho consumo calórico en la mañana. O sea, ustedes han visto cuál es el desayuno americano, en el fondo. Entonces, por eso generalmente se utilizaban tantas dosis en la mañana y una dosis muy baja en la noche. Sabemos que nosotros en Chile nos caracterizamos mucho porque generalmente la once es bastante contundente. O sea, la gente se come un par de panes, ¿cierto? Come un plato de comida, el mismo que se comió el almuerzo. Por lo tanto, hay que distribuirlo siempre de forma homogénea según lo que dependa de la ingesta alimentaria. Ahí los nutricionistas siempre ayudan mucho con respecto al cálculo de carbohidratos, ¿cierto? A que nos den información efectivamente de cómo está alimentando esa persona para poder distribuirla. Y en ese caso, lo ideal y el mejor efecto farmacológico se va a conseguir si es que yo lo doy 2 veces al día. ¿Ya? Generalmente la dosis de una vez al día, insisto, es más que nada para ir acostumbrando a la persona a la insulina y porque además durante ese pinchazo nocturno yo no puedo darle tantas unidades. Porque si le doy muchas unidades en la noche, lo más probable es que en la mañana amanezca con una hipoglicemia. Por lo tanto, para evitar ese riesgo, lo ideal es dividir siempre la dosis en los dos. ¿Se puede utilizar, insisto? Sí, pero no por mucho tiempo, idealmente después. Es como cuando utilizan la media metformina. O sea, muchas veces parten con la mitad de una metformina, la mitad de la metformina no tiene ningún efecto terapéutico. O sea, se ha visto mucho estudio de que para que yo tenga disminución de glicosilada necesito al menos 800 miligramos de metformina. Entonces, yo parto con la mitad, ¿por qué? Porque bajo los efectos gastrointestinales. Entonces, tengo 2 semanas, un mes máximo con media metformina y después de eso sí o sí se la aumento a una entera para que sí le produzca el efecto farmacológico que necesito. Entonces, es muy similar con respecto a la insulina NPH. Perfecto, muchas gracias. También, ¿tienes alguna opinión sobre el nitrendipino y su amplio uso en APS? Ya, nitrendipino en general va a ser muy difícil que lo sigan utilizando porque se está sacando, van retiradas en el mercado. Fue uno de los motivos por los cuales se sacó de FOFAR. O sea, si hay algún referente de farmacia conectado por ahí, sabe que ya no se puede rendir nitrendipino por FOFAR, ¿cierto? O al menos este era el último año. Más que nada, el nitrendipino tiene una ventaja de que es más seguro que el nifedipino y que además se puede partir, a diferencia del nifedipino. Pero toda la recomendación internacional indica que yo tengo que utilizar bloqueadores de canales de calcio de vía media larga. O sea, el beneficio principal de estos medicamentos es que se tiene que usar un medicamento que se tome una vez al día, por eso se produce y se prefiere tanto el amlodipino. ¿Qué pasa con el amlodipino? Que hay que utilizar sí o sí dosis bajas iniciales, porque si yo lo parto con 5 o 10 miligramos al tiro, lo más probable es que genere un edema. Entonces, se parte con 2,5 miligramos, ver cómo está la tolerancia, ¿cierto? Y según eso, ir aumentando la mitad de la dosis en el tiempo. Se pueden utilizar dosis de 7,5, que yo lo he visto muy poco, pero muchas veces con 7,5 miligramos produzco una buena respuesta a hipertensión arterial sin necesidad de llegar a la dosis de 10. ¿Ya? Así que afortunadamente contamos con amlodipino de 5 y de 10 en el arsenal terapéutico, por lo tanto se puede utilizar con bastante más facilidad. Pero nitrendipino en general van retirada, lo recomendable es que vayan cambiando esos pacientes amlodipino y más que nada por el beneficio que tienen con respecto a tomarlo una vez al día. Ya sabemos que la adherencia es clave con respecto al control de la hipertensión arterial. Perfecto, muchas gracias. Y finalmente, respecto a la actualización de la canasta en diabetes mellitus 2 y posibilidad de incorporar nuevas líneas de tratamiento como inhibidores del DPP4 o GLP1 o inhibidores de SGLT2 para algunos pacientes con ciertos criterios. Bueno, eso es lo que en realidad de bastantes departamentos del ministerio se ha tratado de intencionar. El problema, por supuesto, siempre son los recursos. O sea, el hecho de que pudiésemos incorporar metformina XR en FOFAR ya fue una ayuda que pudimos brindar, pero hay que, por supuesto, analizar todo el tema presupuestario porque el costo de estos medicamentos todavía es muy alto. ¿Ya? Sabemos que desde el punto de vista farmacoeconómico están justificados porque finalmente el beneficio que van a generar a largo plazo se justifica. O sea, los pacientes menos que podemos tener en diálisis,
los pacientes menos que van a llegar a la urgencia por hipoglicemia, ¿cierto? Y por otras complicaciones, van a producir probablemente un ahorro, pero tenemos que lograr en el fondo y que se analice esto, que se logre sopesar el costo y que se liberen en el fondo. Pero eso más que nada va a depender de que las redes presionen, de que podamos seguir proporcionando evidencia de calidad a las autoridades y más que nada hacer ruido, que es lo principal. Perfecto. ¿Y qué hay del uso de los nuevos formatos de insulina que justamente facilitan un poco el manejo en pacientes con diabetes? Sí, no quise referirme un poco a las insulinas lentas o las rápidas, ¿cierto? La Glargina, de Temir, ¿cierto? La de Gludex y esas insulinas nuevas, porque sabemos que el costo ahí sí que es mucho más elevado. Sabemos que también hay algunos hospitales que están haciendo pilotos y que están utilizando este tipo de insulina. Afortunadamente, ¿cierto? Se pudo conseguir este tipo de recursos para poder comprarlo. No podemos recomendarlo todavía de forma masiva, pero sabemos que tienen ventajas bastante significativas. O sea, la insulina NPH, bien utilizada cuando el paciente es adherente y tiene buena técnica, es equivalente a la insulina de Temir, insulina Glargina, insulina de Gludex. El problema es que esos criterios son los difíciles de cumplir. O sea, primero que sea bien utilizada con respecto a la dosis. Segundo, que el paciente la usa adecuadamente. Es mucho más complicado versus las otras insulinas que vienen en lápices, que se inyectan una vez al día, que tienen una actividad basal y que tienen menos riesgo de hipoglicemia. Entonces, ¿son ventajosos? Muy ventajosos, por supuesto que sí. El problema nuevamente, y al igual que la pregunta anterior con respecto a la actualización de la canasta, tiene que ver con el costo. Ya, cuando ya empecemos a contar con más alternativas, ¿cierto? Generalmente todos estos productos son monoproveedor, sabemos lo complicado que es incorporar medicamentos a los arsenales cuando son monoproveedor, porque si hay un quiebre, no tenemos por dónde sacarlo, ¿cierto? O si es que aumenta mucho el costo, no tenemos cómo combatir ese costo, ¿cierto? Así que son varios los problemas que hemos tenido y que han existido generalmente cuando se programan los recursos para medicamentos con respecto a adquirir estos medicamentos. Pero sí son muy positivos, los diabetólogos lo están usando bastante, ¿cierto? Hay incluso estudios con Glargina 2 veces al día que han salido que funciona mejor incluso que cuando se usa una vez al día. Pero todo esto yo les recomiendo conversarlo con sus hospitales, centros de salud correspondientes, revisar los temas presupuestarios y empezar insisto, a levantar las necesidades con respecto a sus propios servicios de salud, porque eventualmente vamos a tener que llegar a eso. Perfecto. Muchas gracias, Francisco. Creo que no tenemos más preguntas. Muchas gracias también, Marcela. Les quiero recordar a todos también que esta clase, toda esta exposición va a estar subida en el canal de YouTube de Hospital Digital para que la puedan volver a ver, consultar cuando sea necesario, recomendar que alguien más la vea, etcétera. Y también muchas gracias a todos los que se conectaron. Esperamos que todo lo que se conversó hoy sea de utilidad tanto en el contexto actual como para el futuro y para el tratamiento de todos sus pacientes con enfermedad renal crónica. Mañana estaremos nuevamente a las 9, estaremos viendo el manejo nutricional de los pacientes con enfermedad renal crónica, así que esperamos ahí que también podamos contar con su presencia. Y de nuevo, muchas gracias a los expositores, creo que nos quedó a todos muy claro lo que quisieron exponer.